Hoy recibimos a José María Abarca, un hombre conocido y muy querido en nuestra ciudad. Nacido en Baraguás, como su padre, su madre de Novés, y como él mismo dice, toda su vida ha despertado siempre mirando al sur o al este, a la Peña Oroel y a Santa Orosia. Un hombre enamorado de nuestras montañas, de sus valles, casi de cada pueblo. Oroel, Astún, Candanchú haciendo frontera con el bosque de El Aspe o el camino de Santiago desde Sompor hasta Jaca. Cómo no, San Juan de la Peña o el valle de la Garcipollera, tan silencioso hasta la paz que se encuentra al llegar a la ermita de Iguácel. Muchos años, casi toda una vida trabajando en lo público desde el ayuntamiento, la diputación y la comarca, viendo cumplidos sueños y anhelos como la rehabilitación del monasterio nuevo de San Juan de la Peña, las actuaciones en el Museo Románico, las piscinas, el spa, la pista de hielo, la peatonalización o el proyecto del Santo Grial. José María es un hombre amable, siempre con una sonrisa en sus labios y un diálogo sereno, fluido, conciliador, que tiene el don de convertir en interesante lo que te cuenta, dejando entrever esa transformación de inteligencia y experiencia que convierten sus palabras en un punto de vista siempre apasionante. Don José María Abarca, muy buenos días, bienvenido a la ciudadela de Jaca. ¿Nació usted dónde? Mi pueblo se llama Baraguás. Pertenecía, cuando yo nací, a un grupo de pueblicos que se llamaban de municipio Guasa y que hoy todos estos pertenecen al municipio de Jaca. Mi familia es de larga raigambre en Baraguás, por parte de mi padre, y por parte de mi madre es de Novés. Con lo cual digo yo siempre, yo no puedo decir que no soy de Jaca, porque lo soy por nacimiento, sucediendo a estos pueblos el municipio de Jaca, y porque es una cuestión de elección, diría casi de devoción. ¿Y su infancia dónde transcurrió? Mi infancia transcurrió en Baraguás. Mi familia es agricultura, por tanto yo siempre estuve ahí ayudando un poquito a lo que nos exigían en la casa. Pues íbamos pastorcicos, ayudábamos al campo, y ya más tarde marché a estudiar. Estuve un tiempo estudiando, de 3 años y pico, en el monasterio de Leire, en aprendiz de monje. Y acabado aquel periplo, porque... ¿Qué años tenía cuando...? Decidí que no continuaba. Cuando yo volví de ahí iba a cumplir 16 años, 15 para 16. Es toda una experiencia, conocer Leire. Es una de las cuestiones que yo creo que me ha ayudado muchísimo en mi vida, porque tuve la suerte de convivir con un grupo inicialmente de otros 33 oblatos, como yo era en ese momento, y en una comunidad religiosa, la benedictina, que trataba de formarnos lo mejor posible con los recursos de aquellos tiempos. Fue un tiempo muy importante para mí y creo que para otros compañeros también. ¿Y en ese momento, José María, se despierta la vocación de hacer otra cosa? Tal vez porque en aquel tiempo había monjes y curas, ¿no?, en general, que decidieron abandonar su vida religiosa, y aquello nos abrió muchas dudas a quienes habíamos ido allí para formarnos, pero también con la posibilidad de permanecer en el monacato. Decidimos la inmensa mayoría en ese momento que no estaba el horno para bollos y que nos marchábamos. Hay una pregunta que nos gusta especialmente hacer siempre, y es, yo no sé qué impresión le causó la primera vez, ya no que visitó Jaca, sino que vio la ciudadela de Jaca. Yo la ciudadela de Jaca la vi muy pronto, siendo un chicorrón. ¿Por qué? Porque me trajeron ese día a acompañar a mi padre y a mi hermano mayor a la feria de ganado que había aquí. A la hora de comer
acercamos hacia aquí y fuimos a Casa Julio, que está pegada aquí, estaba pegada a este sitio en la calle Santa Orosia, y me dio tiempo para ver los Glacis, casi solamente, y un poquito el gran muro que forma en la parte este de la ciudadela. Un castillo, y yo no sabía nada. Ese día me llamó la atención, pero luego tuve la oportunidad de conocerlo bastante pronto porque mi hermano hizo el servicio militar aquí. Ajá. Mi hermano tiene 9 años más que yo y tuve la oportunidad de venir varias veces a verle y nos enseñó la ciudadela por dentro y por tanto también desde dentro la veíamos por fuera. A mí me llamó muchísimo la atención, era un sitio tan fuerte, tan grande, con una estructura que no había visto nunca. Yo creo, es una de esas imágenes que te marcan para siempre. Solo hay una de la ciudadela que me llamó tan poderosamente seguramente como esa, que fue el ver la estrella tomada desde un dron, aunque yo lo hubiese visto muchas veces desde lugares muy diferentes. El verla desde arriba con el dron me pareció fantástico. Claro, porque antiguamente pues, la tecnología no permitía lo que vemos ahora, ¿no? De ver ese plano aéreo de la ciudadela. José María, ¿qué recuerdo guarda de esa Jaca de los años 60? Yo de los años 60 muy poca. Yo nací en el 55. Venía a Jaca en contadas ocasiones. Y luego, cuando podía haber empezado a venir más, me fui al monasterio de Leire, con lo cual volví a casa solo para vacaciones y, por tanto, tenía pocas oportunidades. Yo empecé a conocer Jaca ya en los 70. En los años 70. En los años 70. Y para mí fue un enorme descubrimiento. Encontré muchas cosas positivas, amigos para toda la vida. Continué estudiando en el Instituto Domingo Vilar, que fue muy determinante. Encontré a una persona que apostó por mí profesionalmente, porque me había dado clases primero él y después me invitó a que trabajase con él, que se llamaba Eduardo Terrén, y que seguramente tú también conociste. Sí, claro. Y bueno, a partir de ahí, hasta el año 75, él fallece, y su fallecimiento, digamos, a mí me hace pues más implicado en la vida del trabajo cotidiano, ya en el Ayuntamiento de Jaca. Bueno, más tarde hice la mili en el regimiento y también tuve oportunidad en ese momento de conocer otra vez la ciudadela por dentro. Y acabado el servicio militar, pues continué estudiando y trabajando en el ayuntamiento, pues para formarme un poquito más, como a mí me había sugerido este hombre que apostó por mi vida y que me dijo: mira, deja de jugar al fútbol, porque había tenido una lesión muy importante que me dejó varado para siempre para el fútbol, y dedícate a estudiar y a trabajar. Y es lo que hice. Pero además la década de los 70, que es cuando pasó casi todo, a nivel del nacimiento del turismo, al nivel de no sé, en Jaca pasaron muchas cosas en aquella década. Indudablemente, estar activo en la calle, con los ojos abiertos, yo cada día lo sabría más, porque me enseñaron a hacerlo, y trabajando en un espacio como el ayuntamiento era fácil de enterarse de muchas cosas, incluso de participar activamente, unas veces por indicación y otras veces por devoción. Me refiero a todo aquello que significaba en esos momentos el festival cada 2 años, todo el nacimiento de aquel movimiento de la forja del turismo a partir del aprendizaje que desde aquí se hacía, unas veces en comunión con otros, Colorón, por ejemplo, u otras veces trabajando con la Universidad de Zaragoza, porque se celebraban los cursos de verano, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, yo en el primer verano que viví en Jaca, lo hice trabajando de camarero en los cursos en la universidad, en la residencia de verano de la Universidad de Zaragoza, donde al mismo tiempo la condición que yo tenía es que
alguien me impartía, nos impartía unas clases de francés para ir mejorando algo, ¿no? Fue un verano aquel del 72 impresionante para mí. A partir de allí, pues digamos, ya el 76, 77, 78 son años en el que tras la muerte de Franco comienza a haber todo un movimiento de acción en torno a la búsqueda de la Constitución, claro, de todo el movimiento democrático, de toda la modificación del posicionamiento político, pues que había sido muy estático hasta ese momento. Hasta esos momentos comienza a haber un dinamismo, etc. Y bueno, pues vuelvo a reiterar, ir a trabajar todos los días al ayuntamiento te daba un margen muy amplio de información y de conocimiento de qué cosas se hacían, cuáles se iban a hacer, cómo se pensaban hacer, y además, pues eso, nos implicábamos. Fue un momento muy, yo diría que de entusiasmo para la gente joven y no tan joven de Jaca. Cuando veíamos como alguien que podían ser nuestros padres, colaboraban, trabajaban voluntariamente en montar desde escenarios o pabellón o acompañar grupos o programar una colaboración X o los propios actos de un festival como el que citábamos antes, el nuestro de los Pirineos, que casi tantos años tiene más años que yo mismo he estado en el ayuntamiento, esto casi 47 años. Pero es que aquella Jaca, yo la gente con la cual he podido hablar, que vivió la plenitud o la juventud en esa década de los 70, recuerdan todos una nostalgia tremenda. A mí me vienen a la cabeza pues Armando Abadía, don Eduardo del Puello, Dumal, en fin, toda esa gente que en ese momento estaba en los puestos fácticos, ¿no?, de Jaca. Pero, José María, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor para ti o no? Bueno, yo siempre he sido optimista, pensando en que el futuro siempre será mejor. Pero es cierto que para lo que podríamos decir la memoria, cuando tomamos un retazo para animarnos, cuando te encuentras con amigos, con gente que no le ves de tarde en tarde y vuelves a hablar de cosas, hay muchas cosas de complicidad y en común de aquel tiempo. Claro, era un tiempo nuevo. Las primeras elecciones democráticas marcaron mucho aquello. El primer ayuntamiento democrático marcó un hito en la administración. Nosotros estábamos acostumbrados a conocer a un solo alcalde que nos duró 27 años y que fue fantástico, a juzgar por muchísimas personas, por mí mismo también, en el que yo tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de su mano y bueno, la verdad es que hubo muchas cosas buenas enraizadas en aquella década. ¿De pequeño quisiste ser? Pues bueno, algo que era por mimetismo, quería ser pastorcillo, cultivador de la tierra, pero sobre todo que yo quería ser de muy pequeño futbolista. ¿Futbolista? Cuando llegó los primeros televisores a mi pueblo, fue un acontecimiento, un auténtico acontecimiento. O sea, tú lo viviste. Yo lo viví bueno, todo el pueblo. Claro. Yo viví la llegada del primer televisor. Yo me imagino que aquello debió de ser como algo increíble. En blanco y negro, por supuesto, porque luego, muchos años después, llegó en color, pero aquello, bueno, pues ver aquellos triunfos que sobre todo nos retransmitían al Real Madrid. Tanto es así que yo, casi equivocadamente, era un aficionado del Zaragoza, que también tiraba fuerte en aquellos momentos, pero el Madrid era mucho Madrid. Y claro, en el grupo de chicos, pues nos tomábamos algún nombre del equipo para jugar. Yo nunca tomé ninguno, pero era tremendo, fue un impacto impresionante.
Luego ya con el andar del tiempo, y ya un poco quizás lo entendemos ahora, ¿no? Nace en ti esa vocación de servicio público y de llegar al mundo de la política. Bueno, el hecho de que yo comenzase a trabajar en el ayuntamiento evidentemente fue determinante para que yo, siguiendo estudiando durante algunos tiempos, formándome un poquito más, ya me volcase como una actividad para siempre, porque al fin y al cabo, en un lado o el otro del mostrador, he dicho muchas veces que he estado casi 47 años como funcionario y también como político durante 12 años, ¿no? Además de que he aprendido en ese sitio muchas cosas, he podido coadyuvar, colaborar, proponer, hacer muchas y hacer unas cuantas. Eso te causa una cierta satisfacción porque tú trabajas para los vecinos, para los ciudadanos, aunque lo haces a las órdenes de una empresa, que es el ayuntamiento. Y si te gusta la cosa pública, a mí me gustó desde muy pronto, pues la verdad es que es un buen reto, aunque a veces también te castiga, ¿no? Te va quemando, tanto en la función de funcionario como en la función de responsable, de político, en la parte política, ¿no? Es un tiempo importante, uno y otro, y para mí ha sido muy satisfactorio. Oye, y ahora un poco haciendo un balance, ¿cuál sería el momento más dulce, el momento o el logro de esa incursión tuya en el mundo político a lo largo de esos 12 años? Que haya pasado el tiempo y digas, pues mereció la pena. Bueno, indudablemente no podría decir cuál de los momentos uno ha sido mucho más importante. Pero para no equivocarme, yo podría decirte que para mí que se hayan conseguido hitos importantísimos para Jaca y para el territorio de la comarca jacetana, para mí es casi un todo parecido, un todo continente y contenido que engloba toda la acción en la que yo he podido trabajar. Hombre, pues hemos visto con gran gozo el que se mejoraran las comunicaciones. Me da lo mismo la llegada parcial de la autovía, aunque nos falte esa parte de la parte norte de la ciudad, ¿no? La circunvalación de Jaca, y algún otro trocito en el tramo de autovía. Es tremendamente importante que se hayan mejorado las comunicaciones por ferrocarril, aunque hayan tardado, pero que dentro de nuestro espectro se hayan hecho obras para todos los ciudadanos, para el servicio público, de la mejora de la peatonalización, la mejora en los servicios de aguas, tanto en la potabilización como en la depuración, que hayamos conseguido que tras la marcha desde su apertura del hospital se haya remozado para mejorar la oferta sanitaria, que hayamos conseguido mejorar instalaciones deportivas, desde una nueva pista de hielo, pasando por unas piscinas climatizadas, con un spa y unos gimnasios que bueno, posiblemente sean el deseo para otros, ¿no? Para otros municipios de nuestro tamaño, pero que se hayan hecho aspectos tan importantes como la rehabilitación del Monasterio Nuevo San Juan de la Peña, que se hayan hecho un remozamiento del Museo Diocesano de Jaca, donde dices, ¿y cómo es posible? ¿Te llama la atención? Sí, tuvimos la oportunidad de cooperar para que eso saliera cuando estaba cerrado, pero que se hayan hecho tantas cosas, a veces tan pequeñas para el juicio del tiempo que pasa rápido, pero que a veces han costado mucho de conseguir, sencillamente para que este monumento se haya remozado o se haya rehabilitado su techumbre, sencillamente que su entorno en los glacis se haya mejorado, se hayan hecho viales perimetrales que realzan el
esta potencia de ciudadela, que se me quedarían cosas, indudablemente, pero desde la acción pública, que es lo que, la parte que más interesa a alguien que como yo estaba ahí, pero también contando de la importancia que ha tenido la actividad privada para que Jaca sea más ciudad, sea mejor ciudad y reciba a todos los usuarios y los habituales de la ciudad, disfrutemos de este espacio urbano tan especial. Pues escuchándote uno adquiere, es cierto, adquiere perspectiva de la cantidad de cosas pequeñas que cotidianamente disfrutamos, vemos, tenemos, pero que ya ha habido detrás un periodo de lucha y de consecución para poder tenerlas. José María, desde el otro lado, y con la perspectiva que te puede dar toda esa experiencia profesional y política, no sé si es el momento más duro, pero dime la asignatura pendiente, que tú, una vez que has estado allí, ahora puedes adquirir esa perspectiva, ¿no? De poder decir, pues mira. Siempre hay cosas por las que has trabajado que se te quedaron en un cajón o incluso todavía medio en el tintero. Pero de esas, tienen dos posiciones, las que nadie ha vuelto a escribir ningún renglón y las que sí que se han podido ir consiguiendo. Yo siempre creí en la importancia de que el casco de Jaca, sobre el que pudimos trabajar durante años para mejorarlo, tuviera un nuevo impulso, tuviera una pulmonada nueva. Y eso era sobre una previsión de la Plaza Mayor, del Plan General, conseguir que saliera el espacio calle Mayor, Plaza Mayor, para desarrollarlo de acuerdo con lo que exigía el propio Plan General. Bueno, esto, por ejemplo, esta misma semana ha tenido la aprobación definitiva después de alegaciones, después de modificaciones, y por fin, eso ha costado más de 15 años de tramitaciones. Ya. ¿Importante? Sí, muy importante. Otra cosa más objetiva, materialmente, yo propuse en un momento determinado que era conveniente superar la diferencia de altura entre la avenida Perimetral y la avenida Oroel. Hace más de 11 años. Bueno, finalmente en este año también se ha inaugurado. Eso satisface, claro, porque claro. Nadie es importante nada más que el rato que está para lo que pueda hacer bien. Para el resto no es importante. Por tanto, esto es la parte que yo digo que satisface, pero nos quedan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, de la acción política, a mí, igual que me ha satisfecho poder trabajar para tomar un nuevo impulso, algo que ya había iniciado otra gente, que era, por ejemplo, hablar de la ruta del Santo Grial, o del camino al Santo Grial, consiguiendo poner de acuerdo a gente de la universidad, con la posición de la comarca y otros entes, para, con fondos europeos precisamente, crear unos fundamentos para establecer una posición de arranque para darle a esta potencial ruta desde aquí hasta Valencia, por todo Aragón, un nuevo camino donde reforzar nuestra posición y sobre todo en el espacio cultural, turístico, etc. Eso lo hicimos desde la comarca. Claro. Se ha quedado un poquito en el camino. Yo estoy últimamente contento porque con iniciativas desde la universidad, a veces muy personales, a veces más institucionales, se está aquí mismo, en la sede de esta ciudadela, se han hecho exposiciones, se han hecho conferencias, etc. Hay un buen cultivo en la ciudad de Huesca, porque para eso es la ciudad de referencia de San Lorenzo, y así sucesivamente. Yo espero que algo tan importante como fue ese tránsito, para que no se apague la idea de si no estuvo donde estuvo, en la Jacetania estuvo en su caso mucho tiempo. Hay toda una referencia. Hoy está en Valencia,
pero hasta que llegó a Valencia anduvo por todos los santurriales de Aragón, incluso pasó por Barcelona, parece ser, para que el Santo Cáliz esté allí. Pero esto representa mucho más que un cáliz, representa un valor de historia, de cultura, un apoyo extraordinario para el turismo, que era donde nosotros materialmente podíamos aportar algunas cosas de ideas, y bueno, y desde luego está San Juan de la Peña. San Juan de la Peña tiene tanto que ver, que es que, para mí, que siempre es un lugar, de atracción desde el principio, y luego de tanta significación, que precisamente el cierre de aquel trabajo que terminó en un congreso, lo celebramos precisamente en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña. Un recuerdo estupendo. Claro, y un carácter además, te estaba escuchando, absolutamente visionario, porque la ruta grialística, independientemente de todo, es riqueza para el territorio, riqueza para el turismo. Es algo que desde los guionistas de Hollywood hasta cualquiera, es decir, una excusa más vendible que esa no hay, y parece que empieza ya a tomar cuerpo. Y yo recuerdo cuando hubo gente bien importante que sobre el marco del castillo de Loarre se rodó una película que ha andado por todo el mundo. El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos. Había gente que esto no olía no sé qué, no había que ayudar. No recuerdo lo mismo el director, pero lo conozco bien. Ridley Scott. Exactamente. Ajá. Exactamente. Bueno, pues esa pasión, sencillamente, ese lugar, pero es que este entorno, si estuviera en otro lado, tal vez lo habríamos hecho crecer, porque tiene tantas cosas tan importantes que, fíjense, en el camino, fíjense, algunas personas que no saben, no conocen que Valencia celebra un año cada 5 de los llamados años, no me sale el término, pero vamos, de conmemoración de la ruta grialística, de este acto, concedido por este Papa actual. Yo creo que es otro elemento para que en nuestro parentesco real con Valencia, con el territorio de Valencia, podamos trabajar conjuntamente. Es una cosa, para una apuesta muy, muy importante, sin olvidar para nada algo que a veces, como está ahí, no lo citamos, que es el Camino de Santiago, con todo lo que representa. Claro. Desde la primera, desde el primer templo románico hasta conducirse hasta Santiago. Pues yo me atrevería a sumar ahí la opinión de la periodista Rebeca Ruiz, que me lo hacía con María López, que vino de Valencia para hacer su exposición del Santo Grial, que Jaca tenemos la suerte que confluyen las dos rutas más importantes de la historia de la humanidad, que es la ruta grialística y, por otro lado, la ruta del Camino de Santiago. En otro orden de cosas, José María, porque a ti te ha tocado vivirlo también, este cambio de las nuevas tecnologías, de cómo, ya no me atrevería a decir cada año, sino cada mes van evolucionando todo. ¿Cómo lo vives esto? Yo lo he vivido siempre con una enorme pasión. A mí, cuando desde la posición del trabajador de la administración, yo que era el más joven de la plantilla, me propuse que trabajásemos hacia la informática para mejorar la calidad de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Costó mucho tiempo. Más tarde, hasta aquí, donde han llegado todas las, digamos, tecnologías de la información, más genéricamente hablando, hasta lo que hoy podríamos llamar la digitalización, pasando por lo que va a suponer el Internet de las cosas. Bueno, todo eso ha sido de una pasión impresionante. Y yo te haría una pregunta, ¿no crees que estamos excesivamente informados? Yo creo
que eso no es, estar muy informados no es malo, todo lo contrario, diría yo. Lo que pasa es que hay que estar bien informados y tirar la basura malintencionada, la de la mala información, que por cierto hay mucha, muy interesada, y esa ocupa mucho espacio, hace mucho daño y pervierte la buena cualidad de nuestras cabezas. Yo digo con cierta frecuencia, enfadándome, que igual que es todo un sueño hecho realidad, ¿no? Que desde el sofá de nuestra casa, con un mando, podamos hacer hasta una transferencia bancaria, pero podamos ponernos música a través de un aparato X, podamos ver o cambiar nuestro televisor para que la señal conecte pues, con Qatar, que yo no soy especialmente futbolero, por mucho que los fuese de joven, pero es que con un pequeñísimo esfuerzo accedemos a una tablet que nos dice qué es lo que se piensa aquí, qué dice la Real Academia de este término, qué música puedo estar escuchando. Bueno, así sucesivamente, ver el mapa de un sitio donde pienso ir con unos detalles impresionantes, con una información acumulada en positivo. Incluso hay aspectos de la mala información que también tienen su cuota allí, además demasiado abundante. Pero yo no diría que sea malo, yo diría que lo que es malo es lo que se utiliza, lo que se mete utilizando las nuevas tecnologías, y el camino yo creo que tiene recorrido seguro, desde que yo empecé hasta aquí. Y se te ve hablar de él con pasión, pero la cuestión sería, no llegará un momento que te cansaras y digas, ya vale, porque a mí yo creo que me está empezando a pasar. Bueno, la verdad es que hay cosas que aburren, aburren solemnemente. Yo, por ejemplo, no puedo leer, yo necesito leer sobre papel, libros, periódicos, también de vez en cuando leo a través de los medios digitales, ¿no? Pero a mí me cansa mucho la televisión, ya prácticamente no me gusta los resúmenes informativos, no veo ni el telediario muchas veces, porque no me gusta cómo los producen o cómo los emiten, sobre todo algunas partes, algunas agencias, algunas emisoras, ¿no? Pero qué duda cabe que es que los medios físicamente, técnicamente, no son malos si no se mal utilizan. Y sobre todo hay una cosa, yo creo que para quienes todavía, sintiéndonos ya lo mayores que somos, hemos tenido facilidad o conocimiento para estar ahí metidos, seguimos teniendo recorrido. Otra cosa es que la brecha digital nos va a someter un poco, muy especialmente a los mayores, a los más mayores que yo y a algunos más jóvenes que yo, que no estén, digamos, bien alfabetizados en la gestión, en el tema digital. A mí ya me pasa, Es decir, hay cosas, es que me enfado tremendamente porque, citando todo lo que he citado, ya, ¿esto qué pasa aquí, no? Esta misma mañana, pues dices, quería sacar esto y no hay manera. Pero claro, José María, yo ahí me atrevo a apostillarte algo, y es que es algo tan nuevo, es algo que va creciendo e inventándose cada día, que incluso para la gente joven también lo aprenden a la vez que nosotros, que tendremos más dificultad, pero que a mí lo que más miedo me da es todas estas cosas que se hablan ahora del metaverso, de lo que va a ser el futuro, porque yo ya estoy bien, yo ya tengo mi teléfono, ya manejo, ya, claro, pero me da miedo. Nos están embutiendo demasiado deprisa, tal vez por estrategia. Claro. Por estrategia. Y la estrategia no está fundamentada en los mejores deseos para la sociedad muchas veces. Lo está para los intereses de quienes nos la ponen a disposición. Me da igual si son chinos, que norteamericanos, que de otro lado. Hay demasiadas cosas que nos quieren enganchar para que además estemos condicionados a tener que conducirnos a través de ella,
Léase, por ejemplo, oiga, sacar dinero de un cajero automático. Dice, ¿dónde? No lo pague usted con el teléfono. Pero oiga, pero si yo solo tengo un teléfono para oír, para recibir llamadas, ni tan siquiera mando mensajes, pero no tengo derecho a eso. Yo conozco personas que así lo dicen y están muy enfadadas. Pero eso, como contraposición, yo digo, todos los niños, prácticamente el 100% de los niños van a estar alfabetizados, en digitalización, lo que sea. Y otra cosa es que además les van a mover el árbol un montón de veces para que se adapten a la velocidad que marca todo ese aparato que está en manos, por cierto, de tan pocos. Y eso me preocupa muchísimo. Pues eso es un tema que vamos a tocar a continuación, pero yo me atrevo a decirte que hace 15 años asistí a una conferencia y me reí del conferenciante porque dijo la expresión de los teléfonos llegará un momento que para lo menos que se van a utilizar va a ser para llamar. Y entonces yo decía, entonces, ¿para qué queremos el teléfono? Y fíjate tú cómo el tiempo lo ha demostrado. ¿Qué digo, José María? Si me permites, sí. Conozco bien el hecho de que una persona con grandes responsabilidades sobre las comunicaciones dijo en un momento, en este mismo espacio de la ciudadela, yo tengo un teléfono que me sirve para recibir llamadas, para hacerlas y a lo sumo para mandar algún mensaje. Para el resto no quiero que me localicen, no quiero perder, no puedo estar condicionado. Y yo pensé por mis adentros y no perder libertad. La libertad individual es tan importante que nos la están desgastando precisamente cuando nos ponen artilugios en un fantástico teléfono que es casi todo menos teléfono, en el que saben dónde hemos estado, todo, con quién hemos hablado, qué hemos comprado, dónde vamos a cenar, etcétera, etcétera. Y todo eso sin que nos lo hayamos planteado. Es algo que resulta absolutamente increíble. José María, yo no sé si todas estas nuevas tecnologías, que de alguna manera, claro que no están involucradas, en la situación del mundo, lo que está pasando ahora en el mundo, ¿están pasando más cosas que pasaban en el siglo XIX o en el siglo XX? ¿Están las cosas peor? ¿Lo sabemos más ahora porque hay más medios? ¿La situación es terrible? ¿Cómo lo ves? La situación es terrible porque el hombre sigue siendo el lobo del hombre, porque siempre ha habido vocación de opresores para hacer oprimidos. Esto, aunque sea en este caso el caso Rusia oprimiendo a Ucrania, podría ser en otro momento otra cosa. Las guerras han existido desde hace muchos años, de toda la vida podríamos decir. Los ejércitos son buenos, son importantes para evitar allanamientos, esclavitudes, para muchas cosas. Se nos haría largo. Estamos en un centro que ha sido útil, muy útil, que fue creado porque había peligro de invasiones. Efectivamente. Desde el otro lado, desde el lado francés. Pero esto ha perdurado, por ejemplo, en el 20 se hicieron 2 vías de diferente anchura, porque desde el lado español se dijo, oiga, nosotros nuestro ancho de vía los franceses este otro. Pero, ¿y por qué era? Por miedo. Ajá. Cuando el miedo está ahí, porque la experiencia de antaño nos lo aconseja recordar, no hay confianza, no hay buena posición en el mundo. Siempre ha habido hegemónicos y dominados. Esto parece ser que además ahora estamos en un momento muy crítico, estamos en una transformación. Pero es que no olvidemos una cosa, de acuerdo con lo que hablábamos antes, siempre los experimentos mejores, más novedosos, han sido aplicados primero
para las ventajas en defensa o en ataque, para los ejércitos. ¿Por qué? Porque el mundo se ha desarrollado así. Nuestro deseo, nuestra convicción profunda de muchísimas personas de hoy, de este mundo, es que eso debe acabar. No debe. Es decir, el mundo positivo tiene que dar tal recorrido, tan inmenso puede ser el futuro, deseable, bueno, que están perdiendo el tiempo desgastando esto, pero están utilizando las tecnologías más modernas para la comunicación vía satélites, todo. Envío de paquetes armados desde el terrorismo hasta los misiles más actuales, pasando por la guía de los antimisiles, los aviones supersónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si a eso le añadimos, que has dicho anteriormente, y yo de alguna manera también lo cumplo, lo de intentar no ver los informativos últimamente, pues todo lo que está sucediendo ahora mismo con el cambio climático, es decir, son una serie de factores que vienen a converger y dicen, bueno, pues ya está, o sea, es que el mundo se acaba, que nosotros como especie, como seres humanos, le importamos muy poco, que cualquier día nos pega un zarpazo y nos quita de su faz el planeta Tierra. Claro, aquí hay una cuestión muy importante. La conciencia sobre la Tierra es que hay que ponerle yo diría casi que un adjetivo. La Tierra tiene que ser nuestro mejor amante, la más amada, porque sin Tierra, esos 8.000 millones que dicen que ya vivimos desde el otro día en la Tierra, pues no sabemos hasta dónde soportará el maltrato que estamos haciendo, cuando podríamos haber planificado, y esto es importantísimo desde mi punto de vista, qué recursos son verdaderamente necesarios para ser felices en este mundo y, si es posible, para unos ser además mejores y para otros sencillamente pasar por esta oportunidad que se llama vida en un firmamento enorme, posiblemente enormemente más grande que la Tierra, pero que aquí vivimos nosotros. El que estemos buscando ir a la Luna para hacer un camino hacia Marte, porque esto alguien podría decir con cierta ironía, tan mal la vemos, tan mal lo estamos haciendo. Es decir, hay datos que a veces ponen los pelos de punta. De los productos de alimentación en la Tierra, mientras hay hambre en muchos lugares, derrochamos y tiramos una porción importantísima. Pero, qué curioso, por no tratar, por no cuidar los residuos que producimos, me da lo mismo sólidos u orgánicos, resulta que estamos rompiendo lo mejor de la Tierra, que es el agua y su propia superficie. Estamos haciendo que los mares sean lugares contaminados tremendos, que los ríos se envilezcan con todo lo que les emitimos, pero que aún los manantiales, los acuíferos de los que tomamos el agua dulce para saciar nuestra sed, los descuidamos y les metemos desde los abonos para la superproducción hasta los purines de las industrias cárnicas, alimentarias, de ganados, etcétera, etcétera. Y todo esto es preocupante. Y sin embargo, tenemos todos los medios para mejor aprovechar los recursos, desde luego limitados, que tenemos puestos a nuestra disposición en este planeta llamado Tierra. Y antes de partir, no uno a uno, que esto es todos los días, igual que la llegada de uno a uno, claro, sino hasta dónde ese volumen de 8.000 millones, con todos los que cada día crecemos, puede sostener la Tierra. Seguramente muchos más, pero
con la tentativa de los dominantes sobre los dominados, puede haber desde guerras, solo faltaría ya un conflicto atómico, y desde luego estamos entre todos rompiendo un principio fundamental, asumido en los papeles, pero no en los comportamientos de la sociedad del siglo XXI. Al final es la naturaleza humana, pero es muy sabia la reflexión que nos haces. José María, dime un rincón de la Jacetania especial para ti, decir, es mi rincón, o el que más me gusta, o el que más... Hay muchos, pero por no citar uno solo, yo diría que para mí hay lugares de referencia grande, San Juan de la Peña y Monteruel, para mí como espacio protegido, como naturaleza en estado muy bueno, con todo lo que comprende, es un lugar muy importante. Pero me encanta la Garcipollera y un lugar fantástico por enclave que es la ermita de Iguácer, de Santa María de Iguácer. Santa María. Pero como siempre tengo que hablar como lugar, la tierra, pues para mí ir hacia Candanchú y Astún, en esa conexión en Candanchú con la frontera francesa, con el bosque de las Hayas, es un lugar muy especial. José María, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta muy entrañable de este cuestionario, y es ¿cuál es el recuerdo, el consejo, las palabras que te dieron tus padres, tu padre o tu madre en algún momento de tu infancia o de tu juventud y que con el transcurso de los años es algo que más veces has rememorado? Pues mira, justamente cuando algunas veces yo hablo a la gente más joven de mi familia, les cuento cómo nos decían nuestros padres determinadas cosas, porque niños hemos sido también nosotros y no teníamos la información que hay ahora, la excitación de por las cosas, por el conocimiento, por la información, por los medios. No, nos decían, tienes que aprender a hablar, tienes que saber escuchar, respetar a los mayores. Un poquito más adelante nos decían, tienes que aprender a guardar, porque el que guarda cuando tiene, gasta cuando quiere. El que no guarda cuando tiene, no gasta cuando quiere. Pero nos enseñaron a otras muchas cosas y eran muy sencillas, eran muy básicas. Es verdad que depende luego dónde te encuentras ya, qué edad y con quién, tú recuerdas más esto, ¿no? Pero a partir de ahí, con unos pequeños fundamentos, pasando por el tamiz de la escuela del pueblo, un poquito después formándote, como te hablábamos antes, pasando incluso por la universidad, ha sido momentos en nuestra generación importantísimos. Y luego la mejor escuela es la vida, y en la vida hacemos un poquito de todo. Nos alegramos de cosas, de avances estupendos, de los tropezones que tenemos, que son a veces duros, pasando por la categoría que te dan los años, que te ponen en un lugar y te dicen, empieza a sintetizar que esto se va gastando y la vida durará lo que dure, tendrás impulsos, pero esto se acaba. Y la verdad es que cuando antes te decían, hablaban de esos pequeños espacios, cuando resulta que estás viviendo en una ciudad como Jaca, que has podido escoger, que casi cualquier rincón te atrapa, y tú sigues viviendo ahí, pues es más fácil querer cosas, recordar cosas. Pero con casi eso que te he dicho,
creo que te he podido contestar. Es muy bonita. ¿Cuál es el último libro que has leído? Mi último libro que he leído lo tengo ahí mismo. Bueno, por tanto, no lo tengo terminado salvo unas pocas páginas. Muy, muy pocas. Es un libro que es de Robin Sharma y que el título es El Club de las 5 de la mañana. Yo he pensado muchas veces leyéndolo que lo debía haber leído hace más de 20 años que fue publicado por primera vez. Yo creo que en un encriptado rápido habla del consejo de controlar las mañanas, tus mañanas, y que porque hay un impulso vital y además porque te ayuda a impulsar la vida, ¿no? Es un libro que me lamento no haberlo podido leer antes. No tuve conocimiento de su existencia hasta hace no mucho y además la persona que me lo regaló pues tenía una fuerza tremenda. Pues tomamos nota de ese libro. José María, si tuvieras que poner una música, una balada, una sintonía, un sonido a tu vida y solamente pudieras escoger una, ¿cuál sería? Yo en esto tampoco puedo hablar de una sola, pero de música contemporánea diría una canción de Miguel Bosé que se titula Te amaré. Me gusta especialmente esa canción que él comparte en una cuestión con Laura Pausini, sí, que me parece deliciosa. La compartimos tal vez como Scudetto con mi mujer. Hay otras muchas canciones. Yo recuerdo En solitario la balada para Adelina de Richard Clayderman, por ejemplo. Sí, fue maravillosa. Bueno, pero yo que he sido bastante amante de algunas bandas británicas, en este caso tanto Queen como los Beatles, claro. Pasando por Nino Bravo, por decir algo, pero claro. Lorenzo, yo diré Alejandro Sanz, o tantos. Bueno. Es que la música es tan extraordinaria. Pero la selección que has hecho, útil, el Te amaré es todo un poema. Que a mí esa canción sintetiza tantas cosas que yo creo que vale la pena oírla muchas veces. Muy bien, pues vamos a cerrar esta entrevista, José María, con una pregunta que es el buque insignia, ¿no? de estos diálogos desde la fortaleza. Y es que te voy a pedir que me dejes grabado un mensaje que conforme lo digas lo encriptaremos, lo esconderemos y será descubierto y escuchado dentro de 300 años. Lo escucharán las gentes del mes de noviembre del 2322. ¿Qué mensaje te gustaría dejar póstumo? Eso es un poco atrevido, pero yo tengo la tentación, porque en mi vida horaria a veces no puedo evitar mirar al reloj y ver las 11:11 o las 23:23, y esto no es ocasional, es con bastante frecuencia. A veces me despierto por la noche y son las 4:44. Bueno, todas estas cosas referidas a la numerología, yo no le concedía nunca más importancia que esa. Pero, dado que estamos al final del 22, yo le diría a una persona que quiero imaginarme joven dentro de 300 años, le diría: oye, joven, mira el reloj que llevas en tu cuerpo, mira qué hora es,
finalizar el año. Llega el 2323 y es un año muy próspero, seguramente. Es muy propicio para el amor, seguro. Yo te diría que vayas a buscar a tu chica, que criéis, que seguramente su hijo o su hija os ayudará a superar las enfermedades y os ayudará a conduciros por un camino sereno, propicio, hacia el punto final. Y entonces diréis adiós y tal vez ahora mismo pensando me contestes adiós, abuelo. Pues muchísimas gracias, José María. La verdad es que ha sido una entrevista preciosa y hasta aquí ha sido tu semblanza. Pues muchas gracias. Este espacio que tú me has ofrecido y que estoy encantado de tu invitación es, por otra parte, una ocasión más para entrar a este sitio, Ciudadela, que tantas cosas nos ha ofrecido y cuantísimas nos puede ofrecer, algunas de ellas de tu mano. Que te aseguro que además es y será siempre, la Ciudadela de Jaca será siempre tu casa. Gracias. Muchas gracias. A ti. Hemos sabido que José María descubrió la Ciudadela de Jaca un día de su infancia, que lo trajo su padre a una feria de ganado. Un castillo enorme. ¿Qué habrá dentro? Nos ha contado que quiso ser agricultor, monje, abogado, y la llegada de la tele le dejaron muy clara su vocación como futbolista, aunque años después su jefe, Eduardo Terrén, a quien quiso mucho, le hizo poner los pies en el suelo y comenzar a estudiar y a trabajar en el ayuntamiento primero y en la política después. Una vida que se ha pasado volando hasta su jubilación y que ahora le permite hacer cosas que antes era imposible, como caminar, cocinar, leer, escuchar música y, sobre todo, cuidar más a la familia y a los amigos. Nos ha contado que cuando no duerme va a su baúl de los recuerdos y a veces sueña. Para José María es muy importante viajar, ya sea física o metafóricamente. Le indignan los ataques interesados a la historia de España, ya sean desde fuera y sobre todo desde dentro, el intento de destrucción a la cultura mediterránea y en particular española. José María cree firmemente en un verdadero compromiso con la tierra, para cuidarla como la casa de todos, limpiando los mares y los ríos de la contaminación desbocada y evitando los derroches salvajes de los recursos naturales. Ah, y por cierto, la canción de su vida es Te amaré, de Miguel Bosé.